Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en esta ocasión desde Al Banquillo a través del Telesistema Informativo TSI en esta edición especial, y tengo el gusto de hablar con uno de los personajes más visibles a nivel de la comunicación latinoamericana. De hecho, es uno de los comunicadores, quizá el comunicador más influyente a nivel de Latinoamérica, periodista, escritor, fue anchor durante muchos años de programas Top y Prime de CNN. Hoy un reconocido conferencista, muy laureado. He tenido la oportunidad de leer un par de libros y escuchar algunas de sus conferencias. Así que es un gusto darle la bienvenida a Ismael Cala a Honduras. Ismael, qué enorme gusto. Gracias, Aldo, y saludos a toda la audiencia de Al Banquillo. Al Banquillo, sí. Por eso yo te preguntaba fuera de cámaras, pero es no el es banquillo de los acusados. Debe hacer un banquillo de diálogo. Políticos a veces, ¿no? Sí, los políticos iban al banquillo. Ya te ha tocado, Claro. Ya te generó algunos problemas también eso en la parte periodística, ¿verdad? En algún momento. Sí, pero la prensa está para fiscalizar, sí, exactamente. Y sobre todo al servicio que se supone que es el servicio público, ¿verdad? Los gobernantes a los que uno en países democráticos elige y luego ya se creen que nadie les puede cuestionar. Es complicado el ejercicio del periodismo en estos días. Y tuviste algunas experiencias complicadas. Nosotros aquí las hemos vivido, amenazas, violencia digital ahora que está muy de moda, la violencia digital contra los periodistas. Por el tema de auditar el poder, los políticos están como muy sensibles a la crítica periodística. Sí. Y la verdad que yo siento que es una profesión de valientes, el periodismo de investigación e incluso el periodismo de entrevistas, porque hasta en las entrevistas uno a veces recibe eso, ¿no? Sí. La agresión violenta cibernética, el bullying, el tema de la poca aceptación o tolerancia a poder dialogar, aunque sepamos que pensamos diferentes o vemos el mundo diferente. Yo creo que eso es lo que hace que nosotros podamos crear sociedades que prosperen a través del diálogo y no de la violencia. En su momento, Ismael Cala fue una figura muy visible a nivel latinoamericano. Sí. ¿Extrañas ese ajetreo diario de la televisión, el día a día, la producción de programas informativos, de programas de entrevistas de fondo? ¿Extrañas ese día a día? Pues son sentimientos encontrados, porque claro que a veces extraño el poder sentarme a conversar con el presidente de turno, sí, correcto, y el poder tener una conversación que yo le llamo conversaciones de vanguardia, que lo descoloque y que la audiencia pueda leer qué es lo que está sucediendo, qué pasa por esa mente más allá de un discurso montado, ensayado, entrenado. Eso lo extraño. Al mismo tiempo, creo que en estos 6 años que llevo de pausa en el mundo del periodismo y de los medios masivos de comunicación, Ismael ha podido conocerse mucho más, ha podido realmente como que despejar al personaje que era Cala, el presentador de CNN en español. Cala de CNN en español, y conocerse más con Ismael, con esa persona que no importa si hay cámaras prendidas o cámaras apagadas o no hay ninguna cámara, se siente bien con quien es, se siente que hay coherencia, que hay esencia. Yo siento que cuando hay demasiada exposición mediática, uno va como que tergiversando su propia imagen, si no hay un trabajo de verdad de cuidado de la esencia, ¿ves? Porque el ego es normal, claro, que se empiece a inflar, que más a uno que le gusta esto. Claro. Entonces llega un momento donde ya yo todos los días tenía tanta presión sobre las entrevistas, sobre temas que hacían titulares en países, que dije, ¿sabes qué? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está Ismael en medio de todo esto que le va muy bien en una carrera, pero que el éxito no es solo lo que haces hacia afuera, el éxito es cómo convives contigo dentro, cuál es el diálogo que hay dentro cuando nadie te está escuchando o viendo? Entonces, la verdad que para mí estos 6 años han sido de mucho autoconocimiento, una comprensión de hacia dónde quiero ir, y también con los emprendimientos, Cala Enterprises, el Círculo de Influencia, Fundación Ismael Cala, con todo esto seguir un trabajo que cuando escuché la palabra ajetreo, yo dije, por eso no es que yo la uso. Yo dije, salir de CNN para mí era pensar que yo iba a estar más quieto, más tranquilo. Porque hay quien me amenazó y me dijo, nadie irá a tus conferencias una vez que ya no estés en televisión. Ningún libro tuyo se va a vender una vez que ya no estés en televisión, bla, bla, bla. Y esos son los temores que a veces uno lo bloquean para no dar el siguiente paso. Claro, y yo he estado más ocupado, entretenido y lleno de proyectos, y se han multiplicado la cantidad de cosas que cuando en el 2016 tenía como emprendimientos, hoy son 6.
emprendimientos nuevos, el impacto con la fundación. Acabo de venir, por ejemplo, de Manizales, Colombia, de graduar a más de 500 jóvenes con Fundación Ismael Cala y Fundación Momentia, con inteligencia emocional, liderazgo, cosas que obviamente cuando estás día a día en televisión no tienes el tiempo de estar fuera, o estás en la tele o estás nómada y peregrino y misionero como estoy yo. Entonces, de verdad que gracias por esta entrevista y sobre todo quiero agradecer a Cooperativa Elga, que en el aniversario número 57... Y nosotros igual, porque tenemos la oportunidad de entrevistarte. Porque es que desde 2014 no venía y ellos me han convocado para su celebración de su aniversario número 57, una empresa además a la que le admiro su historia, de cómo comenzó pequeñita, semiabierta y hoy en todo el país. Y fíjate que hacía el preámbulo porque el Ismael Cala que vimos en CNN da un cambio radical, se transforma, se reinventa y surge, deja el Cala como tú decías y surge el Ismael. Y tuve la oportunidad de estar cuando, en la primera ocasión que tú llegaste a Honduras a presentar el libro del Poder de Escuchar. Y tuve la ocasión de estar y vi un Ismael Cala reinventado, era otro, ya no era Ismael Cala el periodista, sino que era otro. ¿Cómo se da esa transición, esa metamorfosis? Yo creo que en realidad el Ismael detrás del periodismo siempre existió, lo que públicamente no se mostró. ¿Y por qué no se mostró? Porque a nosotros nos han enseñado erróneamente que si te muestras con tu autenticidad, tu vulnerabilidad, tus áreas de oportunidad por mejorar, que le llaman debilidades, entonces la gente va a tomar ventaja de ti. Entonces Ismael siempre ocultó, por ejemplo, lo que en el Poder de Escuchar por primera vez me atreví a publicar, que a los 15 años había tenido un tratamiento psiquiátrico, que vivía con el fantasma de una autoestima totalmente frágil cuando era adolescente, que tenía el miedo de perder el control de mi mente por la herencia de suicidios en la familia paterna, la esquizofrenia de mi padre. Entonces, claro, la gente se tropieza con una historia real que humaniza a ese personaje que ven en televisión en una posición aparente de poder y que piensan que tiene la vida perfecta y que piensan que tiene todo resuelto o que realmente su vida no ha sido para nada comparada a las vicisitudes que cualquier ser humano tiene en su historia de vida. Eso lo que hizo fue publicar por primera vez lo que yo siempre había sido. Una persona que siempre luchó literalmente por encontrarle sentido a su existencia, sentido a poder garantizar que su mente funcionara mejor que su propio cerebro, que sabía que venía de una neuroquímica algo inestable, con historias familiares de depresión, maníacos depresivos, pudiera tener salud mental. Mira hoy cómo está tan de moda y es tan necesario hablar de estas cosas. Pero en el 2014 a mí alguien me dijo, vas a perder tu credibilidad si cuentas esto. Y efectivamente, a partir de que yo comenté eso, búsquedas en Twitter, búsquedas en Google eran Ismael Cala esquizofrénico. Y a mí ya no me importaba el tema porque lo hacía visible, lo hacía un diálogo que tenemos que tener todos en nuestras familias, entender que todos somos seres humanos. Entonces, en realidad yo te diría que primero siempre existió el Ismael que se reinventó. Y luego vino la caricatura del personaje del periodista, que fue el que se lanzó a pantalla. Cuando uno humaniza la persona con el personaje, que es el liderazgo que hoy yo propongo, que es un liderazgo bambú, flexible, sólido en raíces, pero honesto, simple, humilde en cuanto a su proyección como coach, como facilitador, hay que ser honestos, hay que hablar con nuestra verdad y no solo con la apariencia de perfección o supuesta excelencia. Y cuando uno habla de la experiencia, más los que tenemos la oportunidad de escribir y publicar, cuando uno habla de la experiencia, creo que eso cala más en la gente, pega más en la gente. Por supuesto. ¿Verdad? Impacta más en la gente. Es que eres más creíble. Exactamente. Eres mucho más creíble. Tu experiencia, tus vivencias. Y fue lo que sucedió a partir de la publicación de ese libro con el que llegué a Honduras a presentarlo, El Poder de Escuchar. Al contar la historia, mucha gente realmente conectó desde el corazón, pero no con el periodista, sino con el ser humano que empezó a tener un nombre propio que es Ismael y no solo la marca del apellido que era el nombre del programa. Entonces, la verdad que ahí empezaron personas a preguntarme cómo lo hiciste. Empecé a contar meditando, aprendí a meditar gracias a Deepak Chopra, me ha servido, me ha cambiado mi mente, enséñanos a meditar. Entonces, empezó toda una serie de cosas que yo había hecho para mí, personalmente en privado, a convertirme yo en una especie de facilitador, maestro de otros. Y yo en ese libro leí
Bueno, tenemos claro los comunicadores, particularmente en escuchar, en saber escuchar esta gran parte del éxito. Sí. No solamente saber comunicar, sino que también saber escuchar. Pero me impactó algo que escribiste en el libro, sobre la escucha interior. Porque si hay una persona con la que nosotros hablamos más a menudo es con nosotros mismos. Claro. Pero hablamos más con nosotros mismos, pero no nos escuchamos nosotros mismos. Y además nos hablamos con mucha crueldad. Con mucha crueldad. ¿Por qué lo hiciste? Claro, es como nos recriminamos. Uno se habla sin darse cuenta que adentro hay alguien escuchando, sí, y que adentro de nosotros hay alguien afectándose positivamente o negativa y tóxicamente por lo que está escuchando. Entonces yo digo que el poder de escuchar, que no tenía previsto ese tipo de contenido, era solo hacia afuera. El libro mismo fue diciéndome cómo vas a decirle a otro que escuche mejor cuando tú tienes mucho que sanar de un diálogo privado de creencias limitantes, de aparente insuficiencia, síndrome del impostor, cuántas cosas. El libro fue catártico, el libro fue revelador. Sí. Y sí, fue impactante para mucha gente. Sí, bueno, y la verdad que ha sido mi gran bestseller. Lo disfruté, disfruté la lectura. Al ser el primero, pues se decían cosas por primera vez que ya no puedes repetir. ¿Te pasa como le pasa a otros escritores que dicen que el primero no es el mejor, pero es el que más se quiere? Pues yo digo que sí. Aunque ese fue un éxito. La verdad es que es muy injusto comparar tus otros libros con el primero, en el caso de la lectura que no es de ficción, ¿ves? Porque cuando es ficción se supone que tú estás escribiendo novelas, no son tu historia, no es tu propia filosofía, y puedes a lo mejor en tu quinto libro, pero superarte con creces. Pero cuando el libro es no ficción, y es un libro que tiene que ver con psicología positiva, con anécdotas biográficas, en el primero generalmente tú vas a hacer una catarsis muy profunda, porque es la primera vez en la que vas a contar muchas de estas cosas. Entonces es más complejo que después puedas hacer uno donde ya no tengas, digamos, cosas que hayan quedado sin contar, ¿no? Sí. Bueno, voy a ir a la pausa. Estamos disfrutando este diálogo con Ismael Cala. Está de visita aquí en Honduras, será su tercera, cuarta vez la de Ismael aquí en Tegucigalpa, aunque ya estuvo en Roatán también, así que ya conoce gran parte de la maravilla insular del país. Me encanta Roatán, me encanta San Pedro Sula, Tegucigalpa. Estuve en Zacate Grande. Sí, la isla. También estuve por allá. Así que bueno, conozco algunas partes del país. Excelente, un buen visitante. Vamos a la pausa, regresamos en breve aquí en Al Banquillo. Me dice, el título de este libro es Un buen hijo de P, porque tú estás escribiendo sobre 3 P's de éxito: pasión, paciencia, perseverancia. No lo podía creer, Al. Estamos de regreso en Al Banquillo, disfrutando un ameno diálogo con Ismael Cala. Ismael Cala está aquí en el país, va a acompañar a la cooperativa Elga en su 57 aniversario. Cooperativa Elga ha estado muy involucrada siempre en temas de resiliencia, de positivismo, de productividad, y eso es importante a nivel de las asociaciones, de la asociatividad. Ismael tiene aproximadamente ¿cuántos? ¿Unos 11 libros? 11 en total. 11 en total, porque hay 2 libros para niños, que son versiones de libros para adultos. ¿Son en inglés? No. Son bilingües, están en español y en inglés. Ser como el bambú y La piñata mágica, son 2 libros para niños. Tengo un libro donde hice un capítulo en inglés junto a Brian Tracy y otros autores que él convocó, y tengo un libro coescrito con el doctor Camilo Cruz, autor de La Vaca, que se llama Cala y Cruz, las 2 caras de la comunicación. Sumando todos esos, más mis libros individuales, son 11. Son 11. Sí, bueno, yo comparto contigo lo que pusiste en la introducción, en las notas del autor de Un buen hijo de P, que uno no debe juzgar el libro por su portada, por su parte Exacto, visible. Porque hay gente que decía, ¿cómo Ismael Cala va a escribir un libro así con un improperio? Gran parte del éxito del libro es el título. Sí, ¿Cómo sale el buen hijo de P? Que no es lo que naturalmente la gente pudiera pensar. Haces una dedicatoria muy especial a tu madre que se disfruta mucho. Y esas P a las que te refieres son las P del éxito. Pero ¿cómo surge el nombre? Pasión, paciencia, perseverancia. En realidad el nombre me lo regaló un televidente del programa Cala en CNN en español. En ese momento donde yo hacía mucha cobertura del tema político entre
chavismo y oposición en Venezuela. Al principio pensábamos que era dedicado a Chávez. No, pero fue un venezolano que me escribió y que evidentemente parece que él suponía que yo estaba parcializado. Yo realmente tengo mi ideología propia y con el socialismo no quiero absolutamente nada. Y todo el mundo lo sabe por mi historia de ser cubano. Claro. Pero en mi ejercicio de periodista, pues creo que lograba casi siempre ponerme en una posición de escucha neutral, cosa que no es muy fácil hacerlo. Sí. Entonces, obviamente, alguien me escribió y me dice, eres un tarifado, agente de la CIA. Es muy común eso. Eres un hijo de P, 3 puntitos suspensivos. Y yo la verdad que decía, pero ¿cómo se va a meter con mi madre que me diga a mí agente de la CIA, tarifado? Lo que sea, imperialista, pues no me importaba mucho. Pero hijo de P como que me dolió. Mi madre se ha sacrificado mucho, una madre soltera, 3 hijos. ¡Wow! Y yo me quedé con eso y guardé el tweet como favorito. Porque dije, algo tiene que suceder con esto antes de contestarle en rabia o en una agresión. No vas a caer en eso, ¿no? Porque yo estaba trabajando mi inteligencia emocional. Claro. Y sabes que yo estaba escribiendo ese segundo libro que se llamaba inicialmente Mis 3 P's de éxito. Pasión, paciencia, perseverancia. Y de momento una noche cae. Me dice, el título de este libro es Un buen hijo de P. Porque tú estás escribiendo sobre 3 P's de éxito. Pasión, paciencia, perseverancia. No lo podía creer, Aldo. Es como que, Dios, este hombre me ha regalado un mejor título. Sí. Claro, tuve que cambiar el concepto del libro porque estaba escrito en primera persona. Digo, tiene que ser una fábula, una historia. Llamé a la editorial, cancelamos el contrato, cambié el formato del libro. A ellos les encantó, obviamente, el título tan irreverente. Sí, era irreverente. Entonces, y en letras pequeñas, una fábula. Claro, pero además es un libro para jóvenes. Yo escribí ese libro para chicos de entre unos 17 años y 25, 27 años, porque los veía como un libro para jóvenes con autoestima, tema de relaciones. Entonces, fue pensando en esa audiencia tan juvenil y fue un mega éxito, porque para ellos, realmente leer una fábula que tenía que ver con cómo yo crezco en autoestima para recuperar un amor que he perdido, que es la historia del buen hijo de P, pues fue una linda manera muy entretenida de trabajar el tema del coaching personal. Entonces, le debo a ese venezolano la gran idea de ese título. Sí, quería saber de dónde había surgido el nombre, porque muy original y irreverente, y que definitivamente impactó. Ismael es un estratega de vida y muchas personas son testimonio de ese cambio, de esa transformación. Tú hablas mucho y tiene que ver con el nuevo libro. No he tenido la oportunidad de leerlo, lo voy a comprar, lo voy a leer. Ya está aquí en Honduras, está en el país. Lo voy a comprar y lo voy a leer, pero he escudriñado en él, he escuchado los audios de presentación que tú haces del libro, y me llama la atención que hablas de convertirnos, de transformarnos en personas capaces de cambiar entornos, en personas capaces de transformar vidas. Sí, Fluir para no sufrir es un libro que viene trabajándose antes de la pandemia como un modelo de liderazgo, una metodología de 11 principios para transformar nuestra vida. Yo siento que el líder, todos somos líderes de nuestras vidas o vamos superviviendo, ¿no? Sobreviviendo como supervivientes, como víctimas. Entonces, ese modelo de 11 principios de liderazgo ya venía trabajándose, pero la pandemia llega, marzo del 2020, y yo no tenía un título para el libro, pensaba ponerle los 11 principios del líder bambú. Entonces, en una meditación, digo, este libro va a ser más relevante aún después de la pandemia que antes de la pandemia, en el tema de salud mental, en el tema de explorar la coherencia mente-corazón, cómo reconciliarnos con no solo acumular conocimientos y quedar huérfanos de sabiduría, sino también tener inteligencia intuitiva que viene con todos nosotros, pero el paradigma de la ciencia como que nos ha bloqueado. Entonces, claro, yo dije, voy a pedir un título, y en una meditación dije, Dios, regálame un título para este libro, porque siento que tiene que estar en una frase que sea como un meme, que de por sí ya tenga musicalidad, que quede en recordación. Y llegó literalmente Fluir para no sufrir. Y lo usamos. Percibo mucho, bueno, uno de los 11 principios es la espiritualidad. Así es. Y percibo mucha conexión espiritual en lo que me cuentas. Claro, porque yo era un tipo que, imagínate, yo crecí con Dios
Pero luego materialismo dialéctico en un país como Cuba, donde en su momento, por décadas, la religión no solo estuvo mal vista, sino prohibida para las nuevas generaciones. Entonces, yo tuve que mantener una espiritualidad que se tuvo que desligar de la religiosidad institucionalizada. Si bien iba a la iglesia católica, hice primera comunión, hice catequesis, iba a ser monaguillo, o sea, fui monaguillo, quería ser sacerdote. Y fíjate, tuve que desligarme. Al final creo que fue un desvínculo muy saludable porque me permitió siempre llevar a Dios conmigo en un sentido de espiritualidad, aunque yo no pudiera ir a un templo. Entonces yo empecé a entender que para hablarle a Dios no tenía que tener intermediarios, que ya que no podía ir a un sacerdote a confesar mis pecados, yo podía confesarlos con Dios, podía pedir y orar por perdón, por sabiduría, y empecé a tener una filosofía de un acercamiento cristiano, porque creo en Jesucristo, obviamente, que tuve que empezar yo a hacer, porque en Cuba el materialismo dialéctico y el marxismo-leninismo negaban. De hecho, una frase muy famosa de Fidel que repetí y repetí y repetía, hasta que parece que cambió de mente cuando recibió a Juan Pablo II y cambió todo sobre la religión en Cuba, es que la religión era el opio de los pueblos. Sí. Entonces, espiritualidad como principio, acá en el libro Fluir para no sufrir, está tan explícitamente expuesto para que no haya confusión entre las personas, entre qué me hace a mí un ser espiritual, aunque yo sea ateo, aunque sea agnóstico. Porque si bien la espiritualidad tiene una forma de expresión a través de la religiosidad y las diferentes religiones del mundo, todos somos seres espirituales. El espíritu es el aliento vital. Si yo digo, Aldo, ¿me permites quitarte tu respiración por 5 minutos? Estoy quitándote tu espíritu, tu energía vital. Entonces, como dijo Albert Einstein, la energía es la entidad gobernante sobre la partícula, entiéndase la materia. ¿Qué nos da vida a nosotros? Somos materia orgánica, pero ¿qué le da vida a esa materia orgánica? La energía, el aire. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, yo se lo digo a empresarios, se lo digo a catedráticos, se lo digo a intelectuales que debaten sobre la existencia o no de Dios. Y yo les digo, no, espérate, es que lo divino y lo sagrado que hay en ti, más allá de que Dios es una abreviatura cómoda con nombres y profetas diferentes en la tierra, yo quiero que entiendas que hay algo especial. Tu espíritu es tu energía, cada bocanada de aire es la vida. Entonces ya ahí la gente va entendiendo que no hay tanto misticismo y mucho pragmatismo en el sentido de que nosotros somos seres espirituales. Y lo que hace falta es práctica. Y amparado en eso, tú lo has escuchado, tú eres, estás en contacto con la gente, ayudas a la gente a entrar en esa transformación de vida. Pero normalmente aquí, aquí me refiero al ser humano, más que vivir, sobrevivimos. Y no sé si has escuchado esta frase de ¿cómo estás? Ahí la voy pasando. Más o menos. Cuando leas este libro, más o menos, cuando leas este nuevo libro, Aldo, en la introducción te vas a dar cuenta que justo yo digo que cuando viví en Cuba y vivía como un papagayo repitiendo todo lo que escuchaba, la gente me preguntaba justamente eso, ¿cómo vas? Y yo repetía lo que escuchaba, ahí voy, en la lucha. Y ya eso de en la lucha se sentía raro porque te hace mala sangre, porque en la lucha, cuando tú repites, ahí estoy, ahí voy en la lucha, es algo a pelear, el mundo es hostil, alguien me va a ganar o yo gano, es una batalla. Y yo decía que cuando era joven intenté quitarle drama y entonces empecé a decir, ahí voy, en la luchita. Pero hoy no se me ocurre decir ni lucha ni luchita. Por eso la mejor palabra es, ahí voy fluyendo con los contrastes, no los problemas, voy fluyendo con los contrastes que la vida me va lanzando. Obstáculos siempre va a haber, pero qué linda una carrera con obstáculos que tú puedas decir, esto no fue fácil, la gané y la sigo ganando a pesar de estos imprevistos o estos obstáculos. Ese es el proceso de la vida, ¿no? ¿Y cómo te preparas para esa carrera diariamente? Mira, diariamente yo lo que primero hago es quitar el piloto automático. Porque cuando dejo el piloto automático mucho tiempo, que es que mis pensamientos corran de manera silvestre y salvaje, sin contención consciente, me doy cuenta que el prejuicio a la negatividad me gana, que nuestros cerebros casi siempre van a empezar a entretener el peor de los escenarios, que me gana también la programación histórica de la niñez sobre la escasez y la insuficiencia. Uno lo trabaja, pero
hay venenos que quedan en el subconsciente humano, porque lo que un niño recibe en sus primeros años es lo que prácticamente se queda formando la base sólida de su personalidad. Y cuando somos adultos, es nuestra personalidad la que crea y recrea constantemente nuestra realidad personal propia. Entonces, cuando quito el piloto automático en las mañanas, con ejercicios como el vómito de la mañana, que es escribir 3 cuartillas de papel, todo lo que esté en el cerebro, y lo dreno, meditación por 20 minutos, Qigong, que son ejercicios de respiración moviendo el cuerpo, es como hacer Tai Chi o Tai Chi Chuan, serenos, no son violentos, pero te estira todo y te alinea los meridianos y todo el sistema nervioso. Eso es lo que a mí me tiene como en una vibración centrada positiva, porque quito el piloto automático tanto de pulmones para diseñar una mejor respiración, como el piloto automático también de la mente. ¿Te autoprepara o debemos autoprepararnos a nosotros mismos antes de comenzar el día? Si tú no ganas... En medio de ese ajetreo, claro, usando la palabra, ese ajetreo diario, lo primero que hace es prender la radio y escuchar las noticias. Eso debe ser lo segundo. El mundo. Y salir uno con la incertidumbre de qué va a pasar. Claro, no. Yo creo que como Tiger Woods nos enseñó cuando alguien le preguntó, él estaba en su momento cumbre, ganando todos los campeonatos del mundo, y le dijeron, ¿cuál es su secreto? Y él dijo, es que yo hago 2 veces el juego. ¿Cómo es eso? Yo primero juego en mi mente. Yo diseño y gano el juego en mi mente y luego lo gano en el campo de golf. Y eso es lo que los seres humanos no hemos entendido. Mental. Que tu gran juego de la vida se gana primero aquí adentro y luego se refleja afuera. Y que si vamos en supervivencia, en piloto automático, obvio que la vida va a parecer una lucha. Pero si uno quita el piloto automático de los pulmones, ¿cuántas personas lo hacen a diario? Yo digo, ¿y para qué Dios nos regaló ese inmenso regalo? Que tú puedas, pocas especies lo pueden lograr, que puedan quitar el piloto automático de sus pulmones y decir, no, yo puedo diseñar mi respiración. Inhalo, retengo el aire 7 segundos, exhalo lento, ¿ves? Entonces estoy creando una neuroquímica, un estado fisiológico que me está preparando para sentirme bien, para tener serenidad, para contrarrestar el famoso estrés que tanta gente menciona. Y ese estrés es el que tiene a una sociedad tan agitada hoy en día. Vivimos en un mundo que es muy volátil, es muy rápido, todo es para allá. Incluso en lo que menos pensamos es en nosotros mismos, ¿verdad? Pensamos más en función del rendimiento, de lo que debo de hacer. En la noche llevo el trabajo a la casa, me acuesto, no duermo porque estoy pensando en lo del día siguiente. ¿Cómo controlo la mente en eso? Sí, y yo siento que realmente todos tenemos la posibilidad de vivir un poco más conscientes, intencionales. Es simplemente hacer el trabajo e ignorar los atajos. La sociedad nos ha querido llenar de atajos. ¿Y cuáles son los atajos? Los fármacos, que no necesitan ya prácticamente ni prescripción. Uno va a cualquier farmacia y tú sabes que tienes insomnio y hay 20 pastillitas químicas, orgánicas, de hierbas, de lo que sea. Y uno piensa que eso es lo que va a solucionar el tema del insomnio. Al final, generalmente cuando hay insomnio, cuando hay estrés, hay causas. Y ninguna pastilla va a la causa. Las pastillas todas van a los síntomas. Entonces, una de las cosas que a mí más me da gusto es saber que en lo que he podido en mi historia de vida, he optado siempre por hacer el trabajo y estar meditado y no tomar los atajos y caer medicado. ¿Ves? Y es una sociedad que nos invita a la medicación cuando realmente la solución está más bien en la meditación, tanto cognitiva, de pensar, diseñar mejores respuestas y no reaccionar instintivamente, y también la meditación, que es la observación silente, el convertirnos en testigos silentes, sin juicios, de nuestras propias decisiones y nuestros propios pensamientos. Sí. Permíteme hacer una pausa, Ismael. Vamos a regresar en breve aquí en Al Banquillo, dialogando con Ismael Cala. Entonces, hoy es lo que yo le digo a las personas: quien no esté abrazando la incertidumbre, quien no se convierta en alguien que mira al futuro no con temor, sino con amor, con entusiasmo, con sorpresa, con admiración, ¿qué será de mi vida en 2 años?
Estamos de regreso en Al Banquillo a través de Telesistema Informativo en esta edición especial dialogando con Ismael Cala. Hemos tenido un diálogo bastante rico, bastante interactivo, pero sobre todo creo que de mucha amplitud para que el público también pueda tener en cuenta algunas recomendaciones que son importantes y sobre todo esas observaciones que nos lleven a ser mejores personas. La pandemia nos cambió todo el panorama. Sí. Íbamos bien, pareciera que en algún momento íbamos camino a ciertas mejorías o de repente otros estaban muy tranquilos, muy en calma, muy en su zona de confort y de repente el choque de la pandemia y cambia todo el panorama. Y eso provoca en la gente también más complicación, más estrés, problemas económicos, problemas de trabajo. ¿Cómo nos cambió la vida desde tu perspectiva la pandemia? Pues yo digo que a todos nos dejó en un balance sheet o un balance de cuentas entre pérdidas y ganancias interesante. Depende de si eres una persona que veías el mundo con total optimismo y fe. La pandemia te hizo entrar en una reflexión de tu propia existencia, no caer en parálisis por la psicosis y la hipnosis colectiva del miedo que se produjo, porque la verdad mucha gente se paralizó, se congeló y por lo tanto resistió la realidad y literalmente pudieron enfermarse, no solo por el COVID, sino enfermarse de un sistema nervioso central que no aguantaba tanto, ¿no? Ahora, están los otros, que en medio de la pandemia tuvimos nuestro duelo, porque la verdad que yo tuve un duelo, un momento de unos 21 días más o menos de decir qué está pasando acá, darme cuenta que no había marcha atrás, que había que surfear una ola bastante compleja, gigante, no sabíamos cuánto iba a durar, y después salí y dije, tiene que haber una oportunidad acá, y tuve que abrirme un poco. Entonces, cuando hago el balance de pérdidas y ganancias, yo digo, mira, gané en entendimiento. De hecho, es interesante porque fui tan disciplinado durante la pandemia que extraño esa disciplina. Fíjate, hacía ejercicios todos los días, sabía que tenía que meditar 2 veces al día, que no podía fallar en eso. Sabía que tenía que hacer mi diario de gratitud para poder mantenerme enfocado, positivo. Entonces, ese diario de gratitud es el que me contabas de todas las mañanas. Sí, pero ese que yo te dije es el vómito de la mañana, es como un drenaje. Okay. Y el otro es un diario de gratitud donde tú escribes 5 aspectos positivos que celebras de ti y de tu vida en este instante. Entonces, está comprobado por los expertos en psicología positiva en universidades como la Universidad de Pensilvania, donde Martin Seligman es el padre de esta ciencia que se llama psicología positiva, que las personas que escriben, no solo que dan las gracias, doy gracias por esto y lo otro, no, que se sientan a reflexionar de manera escrita sobre los aspectos que celebran de su vida, ponen la neuroquímica de su cerebro, o sea, las hormonas de los neurotransmisores cerebrales, en una vibración y una frecuencia positiva. Tiene sentido. Si tú, a pesar de que estamos en una pandemia, a pesar de que hay crisis en el mundo, tú dices, ok, hay crisis, más allá de la crisis, 5 cosas que yo puedo celebrar de mi existencia hoy, tu cerebro se enfoca en eso y proyecta eso y tu neuroquímica empieza a segregar hormonas, que es el cóctel tonificante del bienestar, y aplaca un poco la cantidad de cortisol y adrenalina, que son hormonas de estrés, que están en nuestro torrente sanguíneo. O sea, acciones como estas, por lo menos a muchas personas que durante la pandemia yo tuve la oportunidad de acompañar. Por ejemplo, hicimos por más de 7 meses meditaciones gratuitas todos los domingos, 10 de la mañana, hora de Miami, aquí serían las 8 de la mañana, ¿no? 2 horas menos. 8. Todos los domingos, de marzo a octubre del 2020. Todavía hay personas que me agradecen, Ismael, gracias porque fue una gran compañía todos los domingos hacer estas meditaciones contigo. Yo digo, bueno, es que ¿cómo podía ayudar? Pues por lo menos en un servicio de hacer meditaciones globales, el hablar de qué cosa es la paz, el cuidado de la paz, cómo cada uno de nosotros es el garante de su propia paz. Son temas que tienen que ver con la conciencia y que yo siento que la pandemia, a quien realmente aprovechó la oportunidad de mirarse hacia adentro, lo dejó como un mejor ser humano. Y en el caso tuyo te puso a prueba porque venías de una etapa muy fuerte, sí, en CNN, impactante, muy buena. El éxito venía, viajabas, sí, dabas conferencias, estabas en tus jornadas, congresos de meditación de 2, sí, 3 días, y de repente viene la pandemia y dice, no hay salidas,
hay un shock, y no solo es Ismael Cala, hay todo un equipo detrás de él. Un equipo que se tuvo que quedar a la mitad. Yo me acuerdo que esa reunión para despedir a ese 50% al que tenía que dejar ir fue complicada. Yo lloraba porque... Y ellos entendían y decían, Ismael, pero no llores, no es tu responsabilidad. Es el mundo como está. Y yo decía, sí, pero yo siento la responsabilidad de acompañarles y yo creo que emocionarme y sentir tristeza es, wow, estoy sintiéndome que me gustaría poder hacer algo más y no tengo los recursos. Entonces las personas entendieron, pero ha sido una época compleja. Al mismo tiempo, nos volcamos a la virtualidad y gracias a Dios que un año antes teníamos ya fundada Cal Academy, nuestra escuela online, que le llamamos la Escuela de Vida para toda la vida, con todos estos temas de desarrollo del ser, habilidades e inteligencias fluidas para la vida. Nos volcamos a lo online y eso nos permitió, con la mitad del equipo, obvio, surfear la ola y que no desapareciera Cala Enterprises o el grupo de empresas Cala. Si no, yo creo que estaríamos haciendo otra historia, ¿no? Sí. Que no pasa nada, como le digo yo a las personas. Mira, todo el que emprende, aprende. Algunos emprendimientos te van a salir mega rentables y otros te van a costar mucho porque van a terminar en bancarrota, pero es un gran aprendizaje. La próxima vez lo haces mejor. Y esto impulsó mucha gente al cambio también. ¿Sí? Mucha gente que debió dar el paso tal vez con anticipación y no lo había dado. Creo que la pandemia también obligó a eso. Sí. Obligó a eso. Pero para el ser humano esos cambios así muy radicales a veces son complejos de manejar. Claro, porque no pensábamos que el mundo nos iba a someter a un cambio de una tasa de volatilidad tan alta y tampoco nos educaron, por lo menos a nuestra generación, pensando que nos cambiarían las reglas del juego tan rápidamente. Entonces, hoy es lo que yo le digo a las personas, quien no esté abrazando la incertidumbre, quien no se convierta en alguien que mira al futuro no con temor, sino con amor, con entusiasmo, con sorpresa, con admiración. ¿Qué será de mi vida en 2 años? ¿Qué será de mi carrera en 5? ¿Dónde estaré yo en 10? Pero siempre mirándolo con entusiasmo y siempre convencidos de que todo tiempo futuro debe ser mejor si nosotros como sociedad elevamos nuestra conciencia. Es el único trabajo que el ser humano tiene que hacer. Elevar nuestra conciencia para unirnos y desde la unidad salvar el suelo, que está en peligro, la calidad de nuestras tierras, salvar el aire, que está en peligro, el efecto invernadero, todo el tema del cambio climático. ¿Cómo se logra eso? Se logra con conciencia, con entender que no podemos tomar decisiones solo desde el egoísmo, desde la avaricia, y que no podemos seguir permitiéndonos ser parte de la estadística de la apatía o la esperanza prendida, que es el mal de los pueblos. Es cuando alguien te dice, mejor un mal conocido que un bueno por conocer. Sí, todo tiempo pasado fue mejor, ¿ves? Entonces, todos los problemas que nosotros reportamos incluso como periodistas del mundo, tú dices, ¿se podrían solucionar la mayoría de ellos si todos nosotros tuviéramos más conciencia de nuestra conciencia? Con S y C. Sí, que eso entonces, es parte de las 3 C de las que hablas también, ¿verdad? Exactamente. Cambio, conciencia, es parte de las 3 C. Entonces, en eso estoy. Yo creo que estamos en una cruzada por apostar a un liderazgo en América Latina que nos represente mejor y que lleve por mejor rumbo a nuestras naciones, a nuestras familias y sobre todo a las futuras generaciones. Y el Cala Center, lo estuve viendo por imágenes, estuve viendo algunos videos, vi el video de la presentación del libro, esa visión del Cala Center, cómo nace y cómo se concreta. Nace en el 2018, llega. Es tu residencia, ¿verdad? Sí, es una casa centro. Sí. Es como los mexicanos que dicen, mi casa es tu casa, ¿no? Ajá. Y esta es literal, mi casa es tu casa. Entonces, en un futuro, ojalá tengamos más cuartos, más habitaciones, más cabañitas. Ahí convocas gente y llegan a... Ahora no. Ahora las personas se quedan en un hotel cercano cuando son los eventos de 3 días y nosotros les llevamos y les traemos al centro, bien tempranito en la mañana, 6 de la mañana, hacen el despertar, ven salir el sol en el centro y se van al anochecer a descansar en ese hotel cercano con el que tenemos un convenio. Es un lugar de naturaleza, yo siento que era regresar a la naturaleza, sembrar árboles, ver crecer árboles, el poder estar en un lugar donde nuestro dióxido de carbono es absorbido por esas plantas y su fotosíntesis lo devuelve como oxígeno, el poder tener un santuario de la Pachamama en un pedazo de tierra
Y la verdad que es un proyecto a largo plazo, muy ambicioso. Yo le pido a Dios todos los días que renueve los votos de seguir haciendo este proyecto y que todos los días me deje saber si ese proyecto es desde el alma y no desde el ego. Porque cuando uno hace cosas desde el ego no vale la pena. Ahora, yo siento que todos los días, cada vez que alguien me dice, entrar por ese portón me cambió mi energía, sentí paz. Yo digo, entonces, es el propósito, eso es lo que yo quería con el Cala Center y es lo que se está consiguiendo. Son tiempos difíciles para levantar un proyecto como este, sin embargo, de la mano de Dios todo es posible. Y sobre eso voy a consultarte después de la pausa. Estamos de regreso en breve aquí en Al Banquillo con Ismael Cala. Pero si tú le dices a alguien, oye, tu vida está llena de rituales, rituales que tienen poder, que tienen impacto, suena mejor. Entonces yo todo lo que me suena medio mal lo cambio por una palabra que tenga un poco de connotación más Ya estamos de regreso en Al Banquillo, dialogamos con Ismael Cala. Agradecer el tiempo que ha dedicado Ismael para poder dialogar con nosotros y que sin duda alguna ha sido enriquecedor. Quiero hacer una pregunta con cuidado porque sé que a Jorge Ramos le contestaste así medio complicada. Lo de motivador. Lo de motivador. Quiero hacer esa pregunta pero con cuidado para que no me contestes igual. Pero que ya Jorge yo lo hago Ramos. como chiste. Sí, sí, pero le dio la vuelta al mundo eso, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue que le dijiste que te motive? No, lo que pasa es que él me dice, es que ahora eres un motivador y yo le digo, no. Que te motive tu abuela. Las abuelas son las que motivan, las abuelas son las que le dicen a sus nietos, usted puede, usted es la mejor, usted es el mejor. Y está bien que las abuelitas lo hagan. Pero en realidad yo no me considero motivador, ¿sabes por qué? Porque la motivación, a diferencia de la inspiración, yo puedo escuchar un predicador, un pastor, un autor, un conferencista, un coach, e inspirarme. Pero si yo no soy capaz de automotivarme a cambiar algo en mí, no se sostiene la transformación, no se sostiene el cambio. Entonces yo he estudiado demasiado el tema de la motivación y cuando no hay motivación propia, la motivación al cambio es una puerta y tiene solo una cerradura desde dentro. Puede tocar cualquiera la puerta y decir, hello, salga, soy motivador, usted es alcohólico, no le debería ir bien en la vida, el alcoholismo lo va a llevar a la perdición, su hígado se va a quemar. Si la persona que está dentro de esa puerta, que además tengo personas muy cercanas a mí en esa situación, por eso sé de lo que hablo, no entienden que hay un problema y una necesidad de cambio desde ellos. No, mira, tú te puedes llamar supermotivador, el gran motivador del mundo, que usted no va a hacer cambiar a nadie y no va a poder motivar a nadie. Entonces yo no quiero esa responsabilidad. Yo me llamo estratega porque un estratega que comparte con otros, comparte estrategias, ¿ves? Sí. Comparte protocolos. Alguien viene y me dice, estoy estresado, y yo le digo, te doy 3 estrategias que te pueden mejorar tu percepción y tu relación con el estrés. Pero yo no le estoy diciendo humo de que, ay, no te estreses, ay, fluye con la vida. No, eso es hueco. Eso es hueco. A mí me gusta compartirle a las personas protocolos, disciplinas, metodologías, estrategias. Por eso tengo una frase que es, haz el trabajo, ignora los atajos, no vendo humo. Todo cambio, toda transformación en un ser humano necesita de un compromiso de aquí y sostenido en el tiempo, porque es por acumulación y por micropasos y hábitos pequeños que tú logras dar saltos cuánticos. Entonces, por eso la palabra motivador, motivadora, yo respeto a los que lo usan y se sienten que les cae bien la palabra encima. A mí no me cae bien, porque yo no hago eso, no me gusta pensar que solo vengo aquí a motivar a nadie. Me gusta dejar cosas sembradas de estudio, de investigación. Es que de eso se trata y por eso te hacía la pregunta, porque alguien puede, después de 3 días, un retiro, compartiendo con otras personas que tienen de repente problemas similares o bien situaciones similares, y esa hermandad como que crea un ambiente de paz, de calma, de armonía con uno mismo y con el entorno. Pero cuando sale de eso, si no sale cambiado de corazón, de alma, de mente, es bien difícil que ese cambio se mantenga. Pero además, nadie cambia en 3 días. También se lo digo a las personas que vienen a un evento nuestro de 3 días. Yo le digo, si tú quieres un verdadero cambio, el único programa que yo te puedo ofrecer que fiscaliza y realmente provoca cambios y transformaciones es de 1 año, que se llama Influencer Circle. Es un programa de mentoría y coaching de todo 1 año.
Y allí solo, fíjate, nosotros tenemos entre 30 y 50 miembros, no más, porque es un programa de alto compromiso de transformación. Todos los meses tienen 4 encuentros virtuales, una masterclass que yo doy, una masterclass de un invitado, un coaching grupal, y cada 2 meses una sesión de mastermind del mismo grupo. Y luego materiales de estudio. Entonces, cuando tú vas pasando mes tras mes, tras mes, tras mes, ya empiezan a producirse quiebres en tus hábitos anteriores y en tus paradigmas anteriores, y empieza a ver la grieta por donde puede entrar un nuevo hábito o una nueva creencia. Lleva tiempo. Sí, para cambiar un hábito es claro, la práctica repetida de nuevas prácticas. Y ese es el tema. Los seres humanos tendemos a sobrevalorar lo que podemos hacer en una gran hazaña un día, cada 5 años. Y tendemos a subestimar lo que importa realmente, que es por acumulación, lo que podemos hacer en micropasos cada uno de nuestros días para ir mejorando, aunque mejoremos un 1%. Si ese 1% se acumula, en 365 días usted ha mejorado un 37%. Entonces, eso es lo que deberíamos hacer, sacar poquitos tiempos todos los días para poder cumplir esos procesos que queremos. ¿La rutina tiene que ver con esa dificultad para establecerse cambios, para cambiar hábitos? Yo creo que sí. Sin embargo, la palabra rutina, fíjate, en la mente de Ismael le parece aburrida. Entonces yo le llamo rituales. Rituales. Yo le llamo, por ejemplo, el ritual del bienestar. Hacer el Qigong, para mí, ya no es una rutina, pero se ha convertido en rutina porque está automatizado. Pero es un ritual. Es como el ritual de la boda, del bautizo, el ritual de un funeral, un velorio. Uno está despidiendo, está cerrando ciclos. Los seres humanos necesitamos rituales. Entonces, tu ritual de la mañana suena hasta más elegante que mi rutina de la mañana. Es como que la hago porque la tengo que hacer, porque sé que la tengo que hacer. Pero fíjate que si tú le dices a una persona tienes una vida rutinaria, ¿cómo la persona mayoritariamente lo toma? Como que es una vida que le falta aventura. Que le falta algo más. Que le falta algo más. Que es lo mismo, es una acción repetida de lo mismo. Correcto. Pero si tú le dices a alguien, oye, tu vida está llena de rituales. Rituales que tienen poder, que tienen impacto. Suena mejor. Entonces yo todo lo que me suena medio mal lo cambio por una palabra que tenga un poco de connotación más empoderadora, más de expansión. Y la verdad que lo que antes me parecían rutinas, hoy los asumo y los cultivo como rituales. Y esa expansión es otro de los principios de Fluir para no sufrir, ¿verdad? Exponencialidad. Exponencialidad, sí. Que es, el mundo es nuestra casa. No, te digo que estoy ya pensando en ir a leer. Pero ya parece que leíste el libro. No, pero ya hice mi trabajo, hice mi tarea. Hiciste muy buena tarea porque parece como que leíste todo el libro. Pero exponencialidad es lo que somos hoy. Mira, estas cámaras son exponenciales. Este material no solo se transmite en televisión una vez. Este material, si ustedes lo cuelgan en la web, es eterno, es inmortal, es exponencial porque puede llegar a cualquier persona en este planeta que entienda español en cualquier lugar del mundo. Eso es exponencial. Ya nosotros no estamos geolocalizados. Un emprendimiento desde Honduras puede ser global y llegar a todo el mundo. Un influencer hondureño con sus redes sociales puede crear un movimiento que afecte positivamente todo el mundo. Esa es la exponencialidad. Y ese es un principio en un modelo de liderazgo que es relativamente joven. Nuestros abuelitos no eran exponenciales, y mucho menos nuestros tatarabuelos, porque no tenían esta tecnología. Honduras, bueno, creo que has conocido a los hondureños en las veces que has tenido la oportunidad de estar acá. Tal vez no masivamente, pero sí el corazón del hondureño, la mentalidad del hondureño. Mis amigos catrachos. Son buenas personas, por supuesto con los problemas que tenemos en todos los países, pero ¿qué decirle a los habitantes de un país con tantos problemas y en donde la excusa la frase de siempre es, aquí nada va a cambiar, todo va a seguir igual? Wow. Pues lo primero que tenemos que decir es que somos responsables de no repetir por inercia las frases que nos autocondenan. El poder de nuestra palabra es un testamento, es un manifiesto. Si yo estoy diciendo aquí nada va a cambiar, es porque ni siquiera yo me atrevo a verme como un agente de cambio. ¿Ves? Entonces, esa frase denota que dentro de esa mente hay desesperanza prendida, hay apatía. No hay confianza en una mejoría. Y si no hay confianza en una mejoría,
la tarea es imposible porque no es ni siquiera 50% creíble en esa mente que está repitiendo aquí nada va a cambiar. Entonces, si nosotros queremos ser parte del cambio de Honduras y de una nación, hagámonos solo responsables de ser mejores todos los días, de cómo yo cambio, de cómo yo me expando, de cómo yo soy más generoso, de cómo yo estudio un poco más cómo optimizar mi cerebro, cómo dedico un poco más tiempo a poder realmente crear un imperio interior de paz, de bienestar, de solidaridad, de bondad, de productividad. Si cada uno de nosotros se enfoca en ser mejor hacia adentro y realmente limpiar el corazón, créeme que por ejemplo, por impacto, por incluso contagio emocional, nosotros vamos a propiciar un cambio a nuestro alrededor. Mahatma Gandhi lo dijo, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Sí. Y eso es lo que yo le digo a todos los que nos estén viendo. Basta de mirar hacia afuera y apuntar hacia afuera, porque nos estamos apuntando con estos otros deditos hacia adentro. Hagamos nosotros el trabajo para poder exigir que los demás hagan un mejor trabajo. Ha sido, verdad, un enorme gusto compartir contigo, platicar y que hayas tenido la deferencia de poder platicar con el público. Yo con sumo placer y vuelvo y repito, gracias a Cooperativa Elga, que sin ellos no estaríamos tú y yo sentados haciendo este diálogo. Así que son 57 años, pero que vengan muchos más para esta hermosa empresa de Honduras. Ismael, enorme gusto. Gracias, Aldo. Ismael Cala con nosotros aquí en Al Banquillo. Gracias por su sintonía. Nos encontramos en la próxima.